En la región española de Extremadura, los bomberos pasan la noche intentando contener las llamas. Al amanecer, la policía militar y las fuerzas aéreas se unen. Decenas de incendios han obligado a evacuar a miles de personas en toda España. La temporada de incendios comenzó antes este año, tras una primavera más calurosa y seca de lo habitual. No cabe duda que 40 grados aquí lo que está haciendo es dificultar que el fuego se apague. Pero claro, el cambio climático al final tiene que ver, pero en el mundo entero. Y esto que es una zona verde, fresca en verano, se está poniendo pues como el sur de Badajoz, Córdoba y Sevilla. Imágenes similares llegan de otros países del sur de Europa. Los fuertes vientos están propagando varios fuegos por la isla griega de Creta. En el suroeste de Francia, los bomberos intentan apagar los incendios desde hace días, mientras las miles de personas evacuadas rezan porque sus hogares no queden calcinados. Y a una hora de Venecia, en la costa norte de Italia, el cielo se llenó de humo tras arder un campo de maíz. Las temperaturas en el sur de Europa han alcanzado ya los 45 grados centígrados. Ello no solo ha provocado incendios, también ha causado cientos de muertes, la mayoría en España y Portugal. Los servicios meteorológicos esperan que la situación empeore y la histórica ola de calor se prolongue una semana más en muchos países europeos. Nos vamos ahora rápidamente a Madrid. Allí la ven, está Nicole Rice. ¿Qué tal? Muy buenas noches para hablar de toda esta situación que está viviendo el país. Se habla de una histórica ola de calor. Son regiones que son propensas en general a incendios. ¿Cuál es la situación ahora? Pues vemos una situación extraordinaria porque este año ya en total se han quemado 90.000 hectáreas en el territorio español por incendios, sobre todo en junio y en julio. Y de momento tenemos más de 30 focos activos en distintas regiones del país, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este. Uno que es el más grande, ya lo oímos ahora en el reportaje, es en Extremadura. De hecho, tenemos 3 incendios grandes en Extremadura, uno arrasando 8.000 hectáreas y cientos de personas están evacuadas. Allí también no saben lo que está pasando con sus casas, con sus terrenos, también con los animales que tienen, porque muchos son agricultores también. Allí pues están viviendo unos momentos extremos y dramáticos como en otras partes del país también, y eso todo a base de esta ola de calor extraordinaria. He hablado con una científica del Instituto de Meteorología aquí en España y me ha confirmado que de hecho los veranos ahora son mucho más largos que en los años 80, 5 a 6 semanas más largas, y también vemos que las olas de calor se están intensificando. De hecho, desde hace 10 años vemos que son el doble de las olas de calor que antes y también el doble en intensidad y duración. Y ahí ya podemos ver que pues, hay una conexión al cambio climático. Vivimos ahora momentos de crisis climática que yo me temo que son irreversibles. Es decir, que vivimos una situación complicada ahora en España, pero en el futuro igual eso no va mejor. Muy interesante escucharte para entender la dimensión de lo que está viviendo también no solo Europa, sino también España. ¿Cómo está reaccionando el gobierno regional y el Ejecutivo Central frente a esta situación? Bueno, el presidente Pedro Sánchez mañana planifica viajar a Extremadura, zona muy afectada por los incendios, para hacerse de la idea de lo que son las necesidades allí. El Ministerio del Interior, Marlaska, ya ha estado y pues de hecho ha admitido que sí, que se tiene que prevenir esta situación de incendios tan grandes y tan rápidos con una mejoración en prevención, en tener los equipos ya puestos y listos para esto en invierno, por ejemplo. O sea, alargar el periodo clásico de los incendios, que suele ser de julio a pues, finales de agosto, quizás pensando. Y eso en particular ha sido también una crítica en junio, en la ola de calor que hemos sufrido entonces, que ha sido muy anticipada, cuando se quemaron 30.000 hectáreas de una reserva natural. Y la crítica era que el gobierno regional, que se tiene que encargar de esto, no tenía en su sitio los equipos de incendios, los que combaten los fuegos a la hora necesaria, sino ha actuado muy lentamente. Y pues de momento no escuchamos mucho de los gobiernos regionales, que tienen mucho de hacer de momento, pero eso va a ser un tema seguramente en las próximas semanas aquí. Nicole, muchísimas gracias por este análisis. La escuchábamos desde Madrid.
Bueno, y nos vamos con el mismo tema al país vecino a Francia. Allí está Ana María Ospina en París. La ven, Francia tiene que lidiar con una situación de calor e incendios similares a los de España. ¿Qué sucede allí? Buenas noches. Hola, un cordial saludo con unos 35 grados de temperatura en este momento, más o menos me encuentro. Lo que sucede en Francia es muy preocupante porque en el oeste del país, en la región de Burdeos, pues más de 11.000 hectáreas se han quemado en dos incendios que iniciaron el pasado martes. Eso equivale a todo el terreno de París, es decir, que es muy grande y en ese momento bomberos de la región y de todo el país se movilizan para poderlos apagar porque están llegando hacia el océano Atlántico, según nos informan, y es el gobierno local el que se está encargando de trabajarlo. Ya se va a subir la información al gobierno nacional. En este momento Francia solo cuenta con 12 aviones Canadair, que son los que envían agua desde el aire para controlarlos. No es suficiente para estos incendios. Incluso hace una semana el ministro del Interior, Gerald Darmanin, había dicho que en los próximos años llegaría una nueva flota, incluso ayudada por el gobierno europeo. Eso fue hace una semana antes que iniciaran esos incendios. Todavía vean unos pequeños focos, la mayoría de ellos iniciados por manos, digamos, criminales, por pirómanos, y es por eso que él hizo el llamado a que la gente fuera consciente y evitara, pues, en momentos de calor, salir a la calle, dejar fuegos encendidos en zonas rurales. Pero este incendio en particular llama la atención, como les decía, por la cantidad que se ha quemado, también porque es zona turística, una zona que ha sido azotada por la falta de turistas durante 2 años de la pandemia, y es por eso que hay una preocupación en varios frentes, también porque es zona de reserva natural, varios animales han perdido la vida y también el país se está uniendo para poderlos salvar y sacarlos de esa zona donde, insistimos, hay varias llamas que siguen pues acabando con esa zona de Francia, en el oeste principalmente. Muchísimas gracias, Ana María. Difícil situación allí también en Francia. Gracias.